premenstrual es un complejo e importante problema de salud, mayormente para la mujer, ya que al presentar síntomas físicas y emocionales causa variaciones extremas del estado de ánimo que pueden afectar el trabajo y perjudicar todo tipo de relaciones. A continuación, la doctora Shaula Hinojosa Juárez, quien es especialista certificada en ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, en Jalapa, Veracruz, además de contar con un diplomado en colposcopía y cáncer en la mujer, así como estudios en ultrasonido obstétrico avanzado y RCP básico y avanzado, nos ilustrará con el tema manejo actual del trastorno disfórico premenstrual. Démosle un caluroso aplauso. Hola, buenos días. Bueno, como ya comentaron ahorita, el síndrome disfórico o el trastorno disfórico premenstrual es un trastorno que realmente no es tan conocido, es muy raro, más o menos es el 5% de toda la población de mujeres. Y lo malo es de que como no lo conocemos, pues no sabemos qué tiene nuestra paciente y obviamente no sabemos tratarlo. Entonces, en este tema vamos a hablar un poquito del ciclo menstrual así muy básico. Y vamos a ver las diferencias entre el síndrome disfórico y el síndrome premenstrual o la dismenorrea, que es algo muy diferente. Hablando un poquito de historia, el síndrome premenstrual, la primera vez que se utilizó fue desde 1953. Para que se den una idea cómo categorizaban a estas pacientes cuando tenían la menstruación. Comentaban que se quejaban de una tensión indescriptible, que empezaba 10 a 7 días antes de la menstruación y que la mayoría de las veces continuaba hasta que ya empezaba pues, la hemorragia. Y las pacientes referían malestar, irritabilidad y un deseo de encontrar alivio mediante comportamientos insensatos, acciones imprudentes y censurables. O sea, realmente la pobre mujer estaba tachada, ¿no? Y en otras culturas pues las hacen a un lado, ¿no? Cada que menstruan son así como que sucias. Ahora, ¿cómo es el ciclo menstrual normal? Va a tener 3 fases. Va a ser una fase folicular, una ovulatoria y una lútea. ¿De qué va a depender que este ciclo esté pues bien acomodado? Primero tiene que haber una integridad en el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas. Los ovarios tienen que estar normales para que puedan captar, o recibir el efecto de las hormonas y puedan hacer su efecto. También que el endometrio sea capaz de responder a estos efectos del ovario para que pueda empezar su engrosamiento. ¿A dónde le pico? Y obviamente también tiene que haber una adecuada función adrenal y tiroidea. Ahora, más o menos la fase folicular, que es la primera, va a durar de 10 a 14 días. En esta época, ¿qué va a pasar? Van a empezar a madurarse los folículos primordiales, se van a empezar a seleccionar y posteriormente la formación del folículo de Graf. Toda esta formación del folículo de Graf va a ser promovida por un aumento de la FSH, que es lo que se categoriza la primera parte del ciclo menstrual, y esta va a ser influida porque hay una adecuada producción de aromatasa, testosterona y de estrógenos. La segunda fase, que es la fase ovulatoria, ya este folículo ya está lo suficientemente maduro, hagan de cuenta que en todo el ovario, en toda la periferia, se empiezan a seleccionar folículos, no es nada más uno, empiezan a crecer muchos, muchos, muchos y de repente por una causa genética que todavía no se sabe bien por qué, pero uno de todos estos es seleccionado, ese crece más, llega a romperse y es ya cuando sale el ovocito maduro. Posteriormente, para que haya esta ruptura, lo más básico, tiene que haber un pico muy abrupto de LH para que ayude a romper. Es una capa muy gruesa la que está protegiendo a ese folículo que fue seleccionado. Genéticamente hay una enzima que se produce para que se haya esa microruptura, así se llama. Si no hay esa enzima, las pacientes nunca van a ovular, aunque tengan FSH bien, LH y todo hormonalmente bien. Si genéticamente no tienen esa enzima, jamás se va a romper el folículo. Entonces, hay la ruptura del folículo, influenciada también por pico de LH, y es cuando ya se rompe y pues sale el óvulo, ¿no? Después de esto, va a caer la producción de estrógenos y van a predominar
la progesterona y ya nos vamos a brincar a la fase lútea con la siguiente formación del cuerpo amarillo. Y la siguiente fase es la progestacional ovárica o la lútea. Esta va a durar más o menos 14 días a partir de ovulación. Esta es la que dura más irregular. Siempre la fase primera, la fase de FSH, siempre dura 10 a 14, luego la ovulación. Y esta es la que puede durar 14, 20, 30, ¿no? Las pacientes que les baja cada 2, 3 meses es porque esta fase le dura mucho y es por alteración de la progesterona, por eso les damos progestágenos. Entonces, esta fase, ¿cómo se va a caracterizar? Va a haber un descenso en la concentración de estrógenos y va a aumentar, tiene que aumentar la progesterona. Es por eso que si las pacientes tienen una fase lútea deficiente, que es esta fase, son pacientes que les va a bajar cada 2, 3 meses. La LH va a interactuar con las células de la teca, tiene que formar colesterol y así mantiene el cuerpo amarillo esperando que si haya habido pues algún embarazo, ¿no? Alguna fecundación. Posteriormente la progesterona va a producir maduración en la secreción del endometrio. Para que haya una buena implantación del cigoto o el embrioncito, tiene que haber un endometrio grueso, tiene que ser más de 6 milímetros. Cuando uno hace una inducción de ovulación, tiene que checar los folículos y tiene que ver el grosor del endometrio. Si hay una alteración en la progesterona de esta paciente y el endometrio no llega a tener más de 6 milímetros, aunque haya embarazo, no se va a implantar. Y bueno, si durante este ciclo no hubo fecundación, entonces ahora sí, el cuerpo amarillo se degenera, baja abruptamente estrógeno y progesterona y es cuando pues ya tenemos la menstruación. Ahora vamos a diferenciar dismenorrea con síndrome disfórico, que la dismenorrea va a tener una prevalencia muy alta, hasta el 90% de nuestras pacientes adolescentes. ¿A quién les va a dar más? Se ha asociado a pacientes delgadas, un IMC menor a 20, a una menarca precoz antes de los 12 años, pacientes que tienen flujo muy abundante o irregular, antecedente de agresión sexual. Esto habla de que realmente hay pacientes que se les tiene que estudiar bastante porque tú le buscas todo y pues físicamente y hormonalmente la paciente no tiene nada, pero si se les ocurre preguntarle de algún antecedente de abuso infantil, abuso sexual, van a ver que lo van a encontrar. Y esas pacientes son más difíciles de tratar porque pues físicamente no tienen nada, ¿no? Todo es emocional. Y por último, tabaquismo. Ahora, ¿por qué es que hay este dolor tan intenso? Este dolor está causado porque hay una isquemia de las arterias del endometrio, las arterias endometriales, que va a provocar unas contracciones uterinas, pueden ser irregulares o pueden ser más constantes. El endometrio, este es el punto, tiene mucho depósito de ácido araquidónico y si recordamos del ácido araquidónico van a bajar todos los mediadores de la inflamación, que son prostaglandinas y leucotrienos, principalmente la prostaglandina, bueno, la F2 alfa, esa es la que mientras más alta está, más se asocia a dolor menstrual y esta va a ser la que más va a estimular las contracciones. Y ahora, ¿qué diferencia tiene con el desorden disfórico premenstrual? Estas van a ser un conjunto de síntomas, vean que no son físicas, son emocionales y somáticas, que es lo más difícil, que se van a presentar al final de la fase lútea, y se va a resolver con la menstruación. Hay muchos factores, realmente no se sabe muy bien qué es lo que lo causa. Principalmente nos ponen factores genéticos, si la mamá o alguien más tuvo este tipo de alteración, normalmente lo puede heredar. También hay factores de neurotransmisión. Van a ver ahorita que se asocia mucho el síndrome disfórico a una alteración de la producción de la serotonina. Puede haber una disminución de la actividad de la MAO por acción de la progesterona, que si se acuerdan está alta en esta fase lútea. Va a haber disminución de la serotonina por acción de los esteroides sexuales y también va a haber disminución de la actividad de GABA, que va a ser un inhibidor de la progesterona. Entonces, como ven, sí habla bastante de neurotransmisores. Y los esteroides gonadales es por deficiencia de progesterona, alteración en la relación estrógeno-progesterona y alteración de la secreción de testosterona. Más que nada los medicamentos se van a enfocar a estos neurotransmisores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico?
Si se dan cuenta, el DSM es psiquiátrico, o sea, esto no es un problema psicológico, ni que la paciente está loca, ni no. O sea, realmente esto es un trastorno psiquiátrico, o sea, y se tiene que manejar como un trastorno psiquiátrico y darle esa importancia. Entonces, tiene que ser en la semana previa, días antes de la menstruación, tiene que estar presente 5 de estos síntomas. Si ven la diferencia del disfórico con el premenstrual, esta solamente el 5-8% de las pacientes lo tiene, realmente es muy raro, pero pues es muy grave porque pues la paciente es incapacitante. Entonces, a diferencia del premenstrual, las pacientes tienen mastodinia, que todo el ciclo menstrual siempre tienen dolor mamario, siempre. Va a tener edema, que realmente en el premenstrual casi no hay, en este sí. Va a haber hiporexia, a las pacientes les da mucha hambre así de la nada, entonces entiéndanos. Y síntomas psiquiátricos como irritabilidad, labilidad emocional, depresión, no de que me siento mal, o sea, verdaderamente pueden llegar a tener una depresión mayor. Ansiedad, insomnio o hipersomnia, falta de energía, o sea, imagínense una paciente así, o sea, que tenga que ir a trabajar o que tenga hijos, ¿no? O no duerme o todo el día se la pasa dormida, está irritable, no quiere salir, disminución del rendimiento intelectual, o sea, ni siquiera pueden pensar, ¿no? Y incapacidad o disfunción significativa, a diferencia del premenstrual, que realmente es algo muy leve, la incapacidad. Y bueno, estos síntomas tienen que presentarse por lo menos en 2 ciclos consecutivos. Si yo capto a mi paciente, pues le hago la encuestita, ¿no? Y la veo al siguiente ciclo menstrual y otra vez esté igual, entonces esta paciente sí tiene un síndrome disfórico. Ahora, hay unos cambios en el DSM-5 de psiquiatría, hablando de los trastornos depresivos, que como les dije, o sea, es una depresión. Si ven está el trastorno bipolar, depresión mayor y disfórico, o sea, dentro de sus trastornos en la actualidad está el disfórico, entonces sí ocupa tratamiento psiquiátrico. Ahora, ¿qué relación tiene la serotonina con el síndrome disfórico? Se ha visto que hay una correlación de los niveles de serotonina con la fase lutea, que es donde está todo este problema, y demuestra que son más bajos estos niveles de serotonina en pacientes con el síndrome disfórico. Y dentro de los tratamientos, por eso es que están los inhibidores selectivos de la captura de serotonina, porque haciendo esto aumentamos un poquito más la serotonina y pues mejoramos estos niveles séricos. En casos extremos, porque hay veces que pues no funciona nada, se ha hecho la anulación de la función ovárica. Puede ser por métodos químicos, que son agonistas de GnRH, que los inyectas continuamente, o quirúrgicos en dado caso. O sea, realmente las pacientes, las que de plano no las puedes mejorar o tratar con nada, están tan desesperadas que pues prefieren esto, a seguir con esa incapacidad. Ahora, este trastorno, o sea, aparte de tener ese trastorno, puede coexistir al mismo tiempo con depresión mayor, trastorno de ansiedad, psicosis. ¿Por qué? Porque esta fase en la que los estrógenos están bajos puede hacer más vulnerable a la paciente con crisis psicóticas. Y también trastornos de alimentos. No sé si han escuchado que las pacientes luego quieren comer mucho chocolate. Bueno, no están locas, es que es de verdad el cuerpo ahora sí que pide lo que necesita. Se ha visto que en el chocolate hay triptófano y feniletilamina, que esto ayuda a regular la depresión. Entonces, por eso es que a las pacientes se les antoja mucho el chocolate. Y bueno, ¿qué diferencias tienen? El síndrome premenstrual, hasta el 90% de las mujeres, y estos síntomas predominantemente son somáticos, pero no incapacitan. Es muy rara la paciente que te dice que no fue a trabajar porque le duele mucho. Con medicamento intravenoso se le quita. El síndrome disfórico pues no es solamente físico. Y en el desorden disfórico, como les dije, es muy raro, 5 a 8%, y es somático y afectivo, o sea, trastorno del ánimo, que realmente sí produce una incapacidad significativa. O sea, la paciente pues no puede ni salir de su casa. Ahora, ¿cómo vamos a dar el tratamiento? Va a ser, depende de la gravedad de los síntomas de mi paciente. En dado caso que sean leves, con dieta, se ha visto que ayuda un poquito la reducción de sal y alimentos de alto contenido en carbohidratos, cafeína, refresco de cola tipo Coca-Cola
y la ingesta de alcohol. Si la paciente mejora todo esto, se ha visto que un poquito indirectamente ayuda a eso. Ejercicio aeróbico, como aumentan los niveles de endorfinas, aunque no tengamos serotonina, pues la endorfina la mantiene un poquito con un estado de ánimo pues un poquito más aumentado, ¿no? Y técnicas de evitación de estrés, yoga y esas cosas. Si es un poquito más moderado, se han encontrado varias vitaminas y minerales que pueden ayudar a mi paciente. Vitamina B6 se usa de 50 a 500 miligramos al día, esto principalmente por la neuropatía sensitiva periférica. El calcio también se ha ayudado un poquito, es un gramo al día. Magnesio 360 miligramos a partir de la mitad del ciclo, que ya empieza la fase lútea, hasta que empiece el sangrado. Y la vitamina E 400 miligramos al día durante al menos 2 meses. Ahora, esto es lo bueno, o sea, estos son como que medidas muy facilitas que en cualquier lado, cualquier persona se las puede dar, ¿no? Esto ya es lo complejo. Entonces, como dijimos que lo que más se había encontrado en la fisiopatología era la alteración de la serotonina, entonces tenemos que darle inhibidores de la recaptura de serotonina para que la mantengamos los niveles séricos altos. La fluoxetina, esta es la principal, esta es la droga de elección. ¿A qué dosis? 10 a 20 miligramos al día. También sirve sertralina con respuesta del 60%, citalopram, pero en un plazo de 9 semanas. O sea, realmente esto tarda 9 semanas en que la paciente pues verdaderamente tenga un efecto benéfico, es un montón de tiempo. Y paroxetina también, pero más del 50% tiene disfunción sexual. O sea, aparte de deprimida, que no sale, que no duerme, disfunción sexual, o sea, en vez de ayudarla, la empeoramos, ¿no? Entonces, la fluoxetina, este es el medicamento de elección, ¿sale? Tiene una acción específica sobre la producción de esteroides sedativos, tanto en el cerebro como en el ovario. La pregnenolona y la progesterona forman parte de estos esteroides y tienen un agonismo GABA, entonces las mantienen también como que un poquito más tranquilas y no tan ansiosas o tan estresadas. Otro medicamento puede ser alprazolam, ya este es otro tipo de medicamentos, es 0.25 a 5 miligramos al día durante 6 a 14 días, el mismo tiempo. Si se dan cuenta, todos empiezan a actuar a partir de terminando la fase ovulatoria, a los primeros 14 días de menstruación, se le empieza a dar medicamento dentro de la fase lútea para que empiece a hacer su efecto. Efectos colaterales, esto es lo malo, o sea, la va a mantener más sedada y más somnolienta. Si la paciente de por sí trae sueño, pues esto lo va a empeorar. Aunque pues sí se encuentra mejoría en el humor de la paciente y en los síntomas físicos. Entonces hay que saber seleccionar bien a qué paciente sí y a qué paciente no. Si mi paciente tiene mucho sueño y no quiere salir, pues no le vamos a dar alprazolam, ¿verdad? Porque pues la vamos a empeorar. Y bueno, espironolactona, si recordamos, estas pacientes, a diferencia del síndrome premenstrual, tienen mucha más retención de líquidos, entonces con más razón, sí le tenemos que dar algún medicamento que ayude a filtrar ese líquido. Va a ser para el edema y la retención de líquidos y se puede dar 100 miligramos dividido en 2 a 4 dosis, igual, desde el día 14, que es cuando empieza la fase lútea, hasta que la paciente tenga la menstruación. Y el tratamiento, recordemos que para el síndrome disfórico nos vamos a enfocar a antidepresivos porque no son nada más cosas físicas, pero también la paciente con síndrome disfórico va a tener dolor menstrual, dolor mamario, me explico, o sea, no nada más se enfoquen en la parte psiquiátrica, o sea, la diferencia del síndrome premenstrual al disfórico es que aquí le tenemos que agregar antidepresivos, pero recordemos que también tenemos que bajar pues la patología base que es la menstruación. Entonces, los AINES se usan de primera línea, son inhibidores de la COX, que si recordamos que aquí en endometrio están los receptores, pues vamos a disminuirlo y con eso disminuimos el dolor. Va a haber una reducción de la producción endometrial de prostaglandinas, por lo tanto, alivia el dolor y aparte disminuye la cantidad de sangrado. Se ha visto reducción de hemorragia, aunque los AINES son los más sencillitos, son los menos efectivos a comparación del ácido tranexámico, el danazol o el diumirena. Cualquiera, el que quieran dar. Sí se ha visto que el ibuprofeno y el naproxeno son los un poquito más selectivos a útero y endometrio, pero realmente cualquiera del que ustedes quieran dar de AINES le funciona.
y estos normalmente hasta el 90% tienen pues un alivio efectivo del dolor. Los anticonceptivos, estos también van a disminuir la cantidad de la prostaglandina F2 alfa, que es la que más daba la contracción miometral y el dolor, y va a producir una atrofia de endometrio. Entonces, en cada ciclo menstrual les va a bajar un poquito menos. Y el danazol, este es muy bueno, pero ahorita van a ver lo malo. Va a tener una actividad antiestrogénica, antiprogestacional y una débil propiedad androgénica. Este danazol va a suprimir a los receptores endometriales de estrógeno y progesterona, a los dos. Entonces va a producir mucha más atrofia endometrial. Reduce la cantidad de sangre y sí produce amenorrea. A los 2-3 ciclos a la paciente ya no le baja nada. Pero, ¿qué es lo malo? Que como que se vuelven hombres, porque como bajan mucho los estrógenos, pues obviamente gana la testosterona, les puede salir mucho acné, que mucho vellito, pueden ser hirsutas, ¿no? Y pueden tener mayor deseo sexual, lo cual es bueno, pero lo demás no. Entonces, el danazol es buenísimo, muy muy bueno, se usa para trastorno menstrual, para mastopatía fibroquística, para un montón de cosas, pero hay que hacerlo pues con cuidado. Y por último, el DIU con levonorgestrel, que es el Diumirena que todos conocemos. Esto es lo más nuevo, realmente es lo mejor que hay, nada más se lo ponen y se olvidan de la paciente, o sea, no tiene que tomárselo todos los días. Esta es una terapia de largo plazo, dura 5 años y constantemente va a ir disminuyendo el dolor menstrual, la paciente igual va a dejar de bajarle cada 4 o 6 meses más o menos, entonces ya le estamos ayudando al menos a disminuir la cantidad de sangrado y el dolor. Y bueno, también este Mirena es muy usado para sangrado uterino anormal, sea pólipo, endometriosis, miomas, todas esas alteraciones anatómicas también se usan. Entonces, a mi paciente, primero, ¿qué tengo que hacer? Hacerle el diagnóstico, o sea, primero pensar que no está loca, porque realmente muchas veces la tira loca, ¿no? De que, ay, es que le duele, es que está floja, o sea, realmente es un síndrome que existe y que las incapacita, entonces nosotros podemos ayudarlas. Entonces, clasificamos a la paciente, vemos que sí tenga el síndrome, qué tan incapacitante es, recordemos que la fluoxetina va a ser el de primera elección, obviamente estas pacientes tienen que tener valoración conjunta con psiquiatría, porque eso es un trastorno psiquiátrico, no nada más es de ginecología, ¿sale? Ya manejando la parte psiquiátrica, la parte emocional, manejamos con anticonceptivos, con AINES, o que es lo más fácil del mundo, se lo ponemos y ya estamos tratando el sangrado y el dolor. ¿Tienen alguna duda? Mande. ¿Si tuviera qué? Se puede poner el Mirena, realmente a menos que haya tenido un infarto agudo del miocardio, esté súper obesa, o sea, realmente es cierto que los anticonceptivos están contraindicados parcialmente en trombosis venosa profunda, en infarto agudo del miocardio, pero realmente hay que ver cuánta dosis. En el caso del Mirena son 70 microgramos al día, es algo tan bajito y es local, entonces sistémicamente no se absorbe nada. Aún en pacientes con antecedente de cáncer de mama, antecedente, no que ellas tengan, se puede dar. O sea, hay que valorar, depende de cuánta progesterona tenga y cuánto estrógeno tenga el medicamento que yo le quiero dar, pero sí se puede. ¿Alguien más? ¿No? Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Y pues, como dice el dicho, es mejor entender a las mujeres, es mejor querer a las mujeres que entenderlas. Y pues gracias a Dios también es más común el síndrome premenstrual que el disfórico. Y bueno, hacemos entrega de un reconocimiento por parte del presidente.